Muy buenas noches, queridos hermanos de la Iglesia Bautista Gracia Soberana. Qué difícil es distinguir entre un billete falso y un billete verdadero. A veces hay personas que han tenido en sus manos un billete falso creyendo que es verdadero, y hasta que una persona experta que conoce la diferencia le dice: esto no es genuino. Recuerdo en una ocasión que mi mamá me mandó con una bolita así chiquitita de doradita, ¿verdad? De color dorado, que me dice: ve a preguntar al Bazar Iris en aquella época para que te digan cuánto vale esta bolita. Yo dije: ay, caray, hasta se me hacía raro. Resulta que cuando llegué me encontré a un amigo mío del tecnológico que trabajaba en ese lugar, y le digo: oye, pues vengo para ver qué es esto. Y lo vio, y así nada más verlo dice: esto es oro. ¡Wow! Si una hermana se lo había dado a mi mamá, que para que dizque unos aretes, no sé qué, pero yo, como un novato, no distinguía entre lo genuino y entre lo falso. ¿Sabe qué? Muchas veces personas han sido engañadas precisamente por no tener una clara distinción entre lo que es falso y lo que es verdadero. En nuestra historia, la magnificencia de Dios en tiempos de decadencia a través de la vida de Elías, nosotros llegamos a este punto ahora. El tiempo en que Elías lanza un reto, porque así como podemos ver que hay billetes falsos y billetes genuinos, que puede haber oro falso y oro genuino, ¿qué tal una fe falsa o una fe genuina? Los profetas de Baal fueron llamados para que probaran su fe, para que probaran su religión, para que probaran su culto. Y Elías estableció las bases. Y esto el día de hoy nos ayuda porque las mismas cosas, ¿verdad?, pueden presentarse para nosotros en una aplicación preciosa el día de hoy. Mire lo que dice la historia. La palabra de Dios dice que entonces Elías dijo al pueblo, Primero de Reyes 18:22. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Y note el reto: que nos den pues 2 novillos, que escojan un novillo para ellos y lo despedacen y lo coloquen sobre la leña, pero no le pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro novillo y lo colocaré sobre la leña y no le pondré fuego. Entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo: la idea es buena. Vamos a dirigirnos a Dios en oración. Bendice, Señor, tu palabra a cada corazón. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el tema del día de hoy es la magnificencia de Dios, que marca la diferencia entre un culto falso o un culto genuino, o entre una profesión de fe falsa o una profesión de fe genuina, o entre un culto verdadero o un culto falso. Mire, puede resultar difícil, pero la palabra nos guía para establecer cómo el magnífico Dios nos permite enterarnos de la clara diferencia. La cosa no es sencilla, porque nosotros vemos por aquí, ¿verdad?, que tanto en un culto falso como en un culto verdadero, en primer lugar, tenemos que hay una deidad a la que se le rinde culto. Los profetas de Baal fueron, ¿verdad?, con una cierta confianza. Baal no era únicamente el dios de la fertilidad, pero ellos se sentían en su elemento bastante seguros, porque Baal era conocido como el dios del sol, el dios del fuego. Entonces dijeron: ya la hicimos, porque entonces es en el territorio en donde va a ser la prueba y sin duda vamos a vencer. Entonces encontramos aquí que en este culto falso hay una deidad a la que se le rinde culto. Segunda cosa, dice la palabra de Dios que el reto de Elías era que colocaran, ¿verdad?, un sacrificio, en este caso un novillo, ¿verdad?, sobre el altar, y que estuviera ya preparado. En un culto falso, en un culto genuino, podemos encontrar nosotros que también hay un medio sacrificial para acercarse a la deidad que se está adorando. Personas establecen ciertos medios por los cuales se pueden acercar a su supuesta deidad.
Hay un medio de sacrificio. En este caso, tanto para Elías como para los profetas de Baal, había un animal sacrificado. Hasta allí las cosas son parecidas, difícil de distinguir, ¿sí? En tercer lugar, nosotros encontramos algo muy interesante. Dice la Escritura que en el verso 24 dice: entonces invocad el nombre de vuestro Dios. La tercera cosa que vemos, hermanos, que es semejante entre un culto falso y un culto verdadero, es que aparte también hay un medio de invocación, hay un medio de oración, un medio de solicitar peticiones. Entonces, había una deidad a quien se dirige ese culto. Hay un medio sacrificial por el cual se quiere acercar a ese Dios. Y hay un sistema de invocación o de oración con el cual se pide y se ruega a ese Dios. Y note una cosa más. Hay, en cuarto lugar, una sinceridad. Porque dice la Escritura que Elías dijo a los profetas de Baal: escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego. Entonces tomaron el novillo que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Note, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Sucedió que ya al mediodía Elías se burlaba de ellos y decía: clamen en voz alta, pues es un Dios. Tal vez estará meditando, o se habrá desviado, o estará de viaje, quizás esté dormido y habrá que despertarlo. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba sobre ellos. Note, aquí está el culto falso en todo su apogeo. Hay un culto dirigido a una deidad específica, Baal. Hay un medio sacrificial que está ahí colocado, que es por medio de ese sacrificio que se quiere llegar hacia esa deidad. Hay un sistema de invocación porque están orando, están clamando y lo están haciendo tan sinceramente que se están abriendo, se están cortando, están tan sinceros en su adoración. Y si nosotros llegamos a comparar aquello con algo verdadero, pues podría que decir: caray, pues bueno, nosotros también dirigimos nuestro culto a una deidad, nosotros también tenemos un medio de sacrificio, nosotros también tenemos un sistema de oración para hablar, para invocar a ese Dios, y pues también somos sinceros, entonces pues tenemos la misma fe, podríamos concluir y llegar al punto en que no hay diferencia entre lo falso y lo verdadero en un sistema de culto así. Pero note cómo el reto de Elías coloca precisamente el elemento en donde Dios se magnifica para distinguir entre lo falso y lo genuino. Y lo encontramos en lo que dice el verso 24. Dice: entonces invocad el nombre de vuestro Dios y yo invocaré el nombre del Señor. Y note, y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Aquí se iba a marcar la diferencia, y Dios es magnífico, mi hermano, para poder permitirnos distinguir la diferencia entre lo falso y lo genuino en cuanto a una fe o un culto, porque las dos son tan parecidos como el trigo y la cizaña en sus inicios. Las plantas son tan semejantes y no se puede distinguir, a menos que sea una persona experta y conocedora: esto es trigo, esto es cizaña. Pero dice la Escritura, ¿verdad?, que aquí ellos tenían su deidad, ellos tenían su sistema de sacrificio, ellos tenían su sistema de invocación y eran bastante sinceros, porque hasta estaban dispuestos a cortarse y sangrar en el entendido de que aquel Dios les fuera oportuno para responderles. Pero sabemos de manera muy triste que dice la Escritura en el verso 26: pero no hubo
voz, ni nadie respondió. No se refuta que no estaban dirigiendo su culto a una deidad. No se refuta que no estaban teniendo un medio sacrificial. Algunos sus medios sacrificiales son sus buenas obras para supuestamente acercarse a Dios. No se refuta que ellos no oraban, clamaban. No se refuta que ellos no fueran sinceros, eran muy sinceros al punto hasta de cortarse. Pero dice la Escritura que no hubo respuesta. Ni nadie respondió. Y pasó el tiempo, pero no hubo voz, dice el verso 29. Ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. ¿Cuál era el punto que el magnífico Dios estableció a través de su profeta para que hubiese una forma de identificar entre lo falso y lo genuino? El Dios que responda por fuego. Y mire, hermano, esto es impresionante, porque ¿sabe qué significa el fuego o qué representa el fuego en la palabra de Dios? El fuego representa la presencia divina. En Éxodo 3:2 nosotros recordamos a Moisés en la zarza. Era allí esa zarza ardiendo, la presencia de Dios dirigiéndose a Moisés. El fuego, cuando descendió en aquel holocausto en el libro de Levítico, hacía ver que Dios estaba manifestando, aprobando ese sacrificio, aprobando ese culto, aprobando esa oración, aprobando esa adoración. El fuego representa la presencia de Dios. El fuego que caía sobre el altar representaba la aprobación de Dios con respecto al que sacrifició. Y en una ocasión, cuando sale fuego de la presencia de Dios y quema a Nadab y Abiú, nos hace ver que también el fuego representa la ira de Dios sobre el pecado. Y esto es algo bien precioso. El sacrificio sería colocado allí, pero no únicamente era eso. Era que precisamente el fuego de Dios diera a conocer la presencia de Él, la aprobación de Él. En nuestra época, ¿cómo nosotros aplicamos en nuestro tiempo esto como iglesia? Que cuando Cristo Jesús viene y Él es el sacrificio colocado sobre el altar, dice la palabra que Él murió, derramó su sangre por nosotros. ¿Y sabe qué ocurrió? Que después de que Cristo resucita y llega a la presencia del Padre, Dios envía el Espíritu Santo. Y otra de las identidades del Espíritu Santo es precisamente el que es comparado con fuego. Dice en Hechos 2 que cuando descendió el Espíritu Santo aquella por primera vez, en el libro de los Hechos dice que fue como lenguas repartidas de fuego. El Espíritu Santo, al llegar en la vida del creyente, cuando ha habido primero perdón de pecados y Cristo llega a ser el sacrificio único y exclusivo y Dios el único objeto de adoración, entonces la presencia del Espíritu Santo, ese fuego que es de parte de Dios, hace genuino el culto, hace genuina la fe, marca el bendito Dios la diferencia. Aquellos sacerdotes de Baal tenían su deidad, tenían un sistema de sacrificio para acercarse a ese Dios. Oraron con mucha vehemencia, fueron muy sinceros, pero no hubo respuesta. Porque la gran diferencia que marca fue el Dios que responda por fuego. La gran diferencia entre una persona religiosa y una persona salva, aunque parece que adoran con sinceridad, que adoran con un sistema sacrificial, que tienen una deidad que parece que todo es semejante o es igual. La diferencia es la presencia de Dios en la vida de la persona, la presencia del Espíritu Santo, el fuego de Dios, la respuesta de Dios por fuego. La respuesta de Dios llevando el Espíritu Santo a tu vida. Bendito sea Dios, que es tan magnífico para marcar la diferencia en un tiempo de decadencia, cuando todos dicen, todas las religiones son lo mismo, todos tenemos la misma fe. No, mi querido amigo, puedes ser muy sincero, puedes orar, puedes tener tu sistema de sacrificio, puedes tener tu deidad, pero si el Dios
Todopoderoso no te ha respondido, llevando a tu vida la presencia del Espíritu Santo, es una fe falsa. Es una fe que, como dice aquí, no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso. ¿Es tu fe genuina o es tu fe falsa? Que Dios te permita estar en la fe genuina. La fe genuina es el Dios que responde por fuego, la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Padre eterno, gracias te damos porque tú en tu magnificencia nos permites establecer la diferencia, Señor, entre las situaciones religiosas que parecen ser tan parecidas unas a otras. Pero es tu presencia, Señor, es tu aprobación, es tu fuego, la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida es lo que marca la diferencia. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Adelante.